mi nombre es Laura Yaritzi Barrios Guadarrama, soy reclutadora del área de recursos humanos. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mucho gusto. Me llamo Carlos Camacho Gallegos, licenciado en psicología. Muy bien, licenciado Carlos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias por preguntar. Muy bien. Bueno, vas a aplicar para la vacante de gerente de recursos humanos, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Mira, es necesario hacerte una serie de preguntas para poder continuar con el protocolo de selección. ¿Estás de acuerdo? Claro, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. ¿Has tenido experiencia anteriormente en algún Sí, puesto de trabajo? sí, he estado en la empresa Uber y la empresa McDonald's. Ok, muy bien. Igual con el puesto de gerente de recursos humanos o solo en el área de recursos humanos. ¿Me podrías hablar un poquito de ello? He estado en los dos en el área de recursos humanos, elaborando estrategias para poder implementar una mejor estrategia hacia los valores de ambas empresas. Por ejemplo, en Uber llegó una temporada donde nos acusaban mucho de acoso sexual, tal vez de bromas que no tienen, bueno, de no buen gusto, o tal vez nada más haciendo la plática, pero gente se sentía incómoda. Entonces nuestros valores dependen de la sociedad en la que estamos trabajando. Hay veces donde no podemos hablar, hay veces donde necesitamos hacer la plática. Entonces todos esto se nos juntaba y todo esto empezamos a crear estrategias. En la empresa McDonald's fue una estrategia más bien, pero para los empleados, donde los motiváramos para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se sentían cómodas con su rendimiento o con su salario, entonces empezamos a darle bonos pequeños del 5 o 10% con que llegaran puntuales, con que vendieran hasta cierto punto, tal vez alcanzar una meta actual de ventas. Eso es lo que estuve realizando en ese tiempo. Ok, muy bien. Para continuar con esto, te voy a realizar las preguntas. Claro, ¿Podemos comenzar? claro que sí. Ok. ¿Cómo describirías tu reacción inmediata ante los retos inesperados o obstáculos que tengas que enfrentarte? Mm, Creo que mi reacción sería de sorpresa porque no sabes cuándo va a llegar algún problema, no sabes cuándo vas a tener tal vez que reaccionar en algún momento, de momento preciso, de momento tal vez inconveniente, tal vez ya te vayas a comer, tal vez ya salgas a la hora de salida. Entonces depende mucho de esa reacción, porque si yo reacciono mal, los empleados o los ayudantes o los trabajadores que tengo a mi cargo se van a alterar también porque van a pensar que yo no sé qué hacer. Entonces necesito siempre tener una actitud calmada, necesito tener, ahora sí como dicen, una cara de póker sin ningún problema, analizar la situación y en ese momento ver qué puedo hacer, ver cuáles son las opciones a beneficiar o tal vez a resolver y también poder trabajar sobre esos mismos problemas para que no me vuelvan a ocurrir. Ok, muy bien. ¿Puedes pensar en una situación de trabajo en la que hayas tenido un problema por falta de comunicación entre el personal a tu cargo? Claro, en la empresa de McDonald's también fue como que llegó un momento, el ambiente estaba muy tenso. En ese momento todos querían una buena paga, muchos se quejaban, otros decían que no nos esforzaran. Entonces llegó un momento donde empezaron a pelear entre trabajadores. Entonces fue un gran problema porque yo no supe en ese momento qué hacer, me quedé congelado. Pero en el momento pensé, ok, primero los tengo que separar. Tengo que Claro. hacer uno a un lado, el otro a un lado y hablar con los dos, tanto por separado y por igual. Decirles, el que no quiera trabajar o el que ya no se sienta satisfecho, obviamente le podemos dar su renuncia. Y el que se sienta a gusto, el que se sienta que todavía puede avanzar, puede prosperar. Obviamente
Le expliqué, este es un plan a largo plazo, necesitamos que se acostumbren en este cierto modo para que empiecen a generar ganancias. Claro. Muy bien, vamos a continuar. Claro. ¿Cómo abordas las situaciones en las que no puedes encontrar una solución para un problema? Me siento frustrado, la verdad es como que llego a pensar que no estoy haciendo bien mi trabajo, pero tomo 5 minutos y llega un momento donde igual necesito estar analizando todos los factores, todo lo que me rodea, qué es lo que está pasando, si es el estrés, tal vez si es la economía, tal vez puede ser los mismos trabajadores, que luego hay un rumor, un chisme y todos se me alteran. Entonces necesito calmarme porque yo también no sé manejar muy bien el estrés, pero con unas técnicas anteriormente fue terapia y los pude manejar. En ese momento fue como que empecé a trabajar un poco mejor y eficiente. Así ya pude ver cómo se estaban relacionando las personas y cómo puedo yo apoyarlas en ese momento. Ok. Muy bien, licenciado Carlos. Vamos a continuar. Claro. Háblame de un momento en el que tuviste un problema con tu equipo de trabajo. También en la empresa Uber llegó un momento donde los empleados decían que querían hacer conversación, pero para que se sintieran bien, para que hallaran esa confianza con los clientes, porque la verdad hay muchas personas que se les da bien al hablar y hay clientes que hablan con los trabajadores de Uber, entonces decían que era una falta de grosería. Entonces en ese momento nuestros compañeros de trabajo, como querían llegar a ese régimen de no, sabes que los valores son de que no los puedes estar hablando, no puedes estar diciendo, entonces entre trabajadores y mi equipo empezaron a discutir y empezaron a pelear. Entonces llegamos a un acuerdo que si en algún momento les hicieran la plática o generara la plática, podían platicar hasta cierto momento que ellos se los permitieran. Les decía, hay que calmarnos, no hay que dejarnos ir tanto a lo cuadrado o a lo que dice. Hay que darles el chance de, si quieren hablar, hablen. Pero si en algún momento no quieren hablar o no se les permite eso, entonces apartar en ese momento y decir, hasta aquí. Nada más es como de llegar a ese acuerdo entre los trabajadores y mi equipo de trabajo para que pudiera solucionarse. Muy bien, Carlos. ¿Cómo lidias con las diferencias de opinión cuando trabajas en equipo? Hago una lluvia de ideas primero con todo mi equipo de trabajo para que cada quien aporte una participación. Cada quien, digamos, una idea o tal vez una opinión. En eso todos elegimos la mejor decisión o la mejor idea, pero sin excluir a los demás. En ese momento todos trabajamos en equipo y todos sabemos que las opiniones o aportaciones que hagamos son valiosas. No nos podemos faltar al respeto, no nos podemos tal vez decir una grosería, una mala palabra y aportar también sobre ello. Si vemos que tal vez no tenemos nada que aportar, simplemente no comentamos, porque tal vez no lo entendimos o tal vez no tenemos algo más que agregar. También si no lo entendimos podemos decirle, oye, explícanos con un ejemplo. Por ejemplo, ya estuvimos aquí, ya estuvimos allá. En esos momentos podemos ver cuál es la manera más efectiva de realizarlo. Sí. Ok, muy bien, vamos a continuar. Claro. ¿Qué estrategia pondrías en práctica ante una situación de conflicto por falta de empatía entre tu equipo de trabajo? Pienso que sería una buena estrategia el estar diciéndonos cumplidos cada quien. Por ejemplo, hacer un círculo entre todos y en ese momento decir 5 virtudes de cada persona y 5 deficiencias que tenemos. En ese momento vamos a valorar primero las 5 virtudes que tenemos cada uno para decir, es que eres muy bueno en esto, eres muy bueno en el otro. Cada quien tenemos la empatía. Sabemos quién es bueno para algo. Tal vez yo no me considero tan bueno para idealizar, organizar y tal vez controlar. Pero si un compañero me dice que yo soy bueno, yo lo voy a considerar. Pero las deficiencias que tengo, esas me van a ayudar
para que pueda mejorar. Y en ese momento también los trabajadores me pueden decir, es que tú tal vez eres malo en hablar, pero puede que tal vez puede llegar un momento donde me puede apoyar o decir algo que a mí me beneficie. Disculpe, perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo actuarías ante una situación en la que un conflicto pase de ser interno a externo? ¿Cómo resolverías la problemática? Ok, antes de contestar eso, nada más, disculpe, ¿cuánto va a durar esta entrevista, perdón? Aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya nos falta muy poquito para terminar, no te preocupes. Claro, muchas gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, claro. ¿Cómo actuarías ante una situación en la que un conflicto pase de ser interno a externo? ¿Qué harías ante esa situación? Ok, de ser interno a externo. Por ejemplo, si mi equipo de trabajo empieza a generar un problema donde tal vez a los trabajadores donde esté la empresa, podría aclarar con los trabajadores externos o con los trabajadores que están en la empresa, podía llegar a una reunión y podía aclararles todo este asunto y hablar también con mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos, como son los internos, decirles, ¿saben qué? Necesito que esta información no se filtre. ¿Por qué? Porque tal vez va a ser un despido, pero no se sabe a quién. Entonces, pues llega un momento donde todos se me alteran, en donde sí, ¿sabes qué? Necesito que esto no se filtre o necesito que esto se mantenga en secreto. Y a los demás, ¿saben qué? Sigan trabajando normal, esto fue una falsa alarma, todos estamos bien y llegar a ese acuerdo para que todos podamos trabajar de una manera coordinada, perdón. Ok, muy bien. ¿Alguna vez tuviste un problema con tu jefe? ¿Cómo lo resolviste? Tuve un problema con mi jefe de McDonald's porque él me pedía muchas ganancias en muy poco tiempo o tal vez en un plazo muy corto. Entonces yo diseñé una estrategia lo más eficiente y eficaz posible, pero mi jefe todavía seguía sin echarme la mano. Entonces yo le dije, necesitamos hacer una capacitación y esto puede o que no nos puede ayudar. Entonces no salió de la manera que yo esperaba, pero también llega un momento donde en la organización no son muy flexibles o no son muy organizados y quieren las cosas rápido. Pero llega un momento donde mi trabajo habla por mí. Yo les digo, denme un poco de tiempo, no les pido mucho, les pido de 6 a 8 meses máximo para que pueda ver los resultados. Pero este jefe quería los resultados en 3 o 2 meses. Entonces en ese lapso yo no puedo trabajar. Ok, muy bien. Si se pelean dos miembros de tu equipo, ¿cómo lo abordarías para resolver ese problema? Como ya lo había mencionado antes, pues primero hablaría con uno y después con otro para escuchar las dos versiones, para ver cómo para ver cómo es el problema entre cada uno y los dos llegar un momento donde los tres nos reunamos y yo soy el intermedio, que ellos dos hablen del problema y en ese momento decir, espera, primero deja hablar a él, ya terminó, ahora sí que tienes que comentar y llegar a un acuerdo entre los dos, que no se faltan el respeto, que nada más es un trabajo en equipo y que tal vez fuera de eso no van a volver a verse o tal vez no se van a volver a hablar, pero dentro del trabajo necesito que estén coordinados, necesito que estén organizados, porque eso es lo que necesita la empresa, que trabajen bien, trabajen en equipos y trabajen eficientemente. Okay. Muy bien, vamos con la última pregunta. Claro. ¿Cómo manejas el estrés en tu vida cotidiana? Con ejercicios que me ha enseñado mi terapeuta y más aparte respirando e intentando alejarme de lo que me afecta. Tal vez en el trabajo no puedo alejarme de lo que me afecta, pero sí me puedo dar 5 minutos donde me relajo, tal vez como o tomo agua y en ese momento empiezo a reflexionar si yo estuve mal, qué hice mal o si fueron las otras personas y cómo hacer que esas personas, terceras personas u otras personas no me afecten a mí. Ok, muy bien, licenciado Carlos. Esas son las preguntas que se necesitan
necesitan hacer para la selección de los candidatos. He tomado nota de tus respuestas y Claro. pues necesitamos analizarlas para saber si aplicas para la vacante o no. Entonces, dentro de un promedio de 2 a 3 días se te notificará para Claro. ver si cumpliste o no cumpliste la vacante. Eso sería todo de nuestra parte. Espero que sigas teniendo una buena tarde. Muchas gracias, igualmente. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿Todo claro? Claro. Ok, muy bien. Eso sería todo por el momento. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.